Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Si puedes creer. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente es un gusto que estemos por aquí viéndonos, conectadas a través de estos medios para que podamos seguir edificándonos, para que podamos seguir compartiendo la palabra de nuestro amado Padre. ¿Qué te parece si oramos? Nos ponemos en sus manos para iniciar. Padre, gracias te damos en este hermoso día por la bendición que nos das de haber amanecido bien de salud. En tus preciosas manos descansamos hoy y en tus preciosas manos nos ponemos para que tú seas nuestra guía en estos momentos de enseñanza, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos estar dispuestos a comprender, a entender y a vivir tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues miren, hoy tenemos un tema, principio de vida 20, que se llama ¿Cómo superar el desaliento? Pero pues para empezar, ¿qué les parece si decimos qué es el desaliento? El desaliento es el decaimiento del ánimo
o de la energía para continuar haciendo algo. Ese es el decaimiento. Entonces, yo creo que más de alguno hemos sentido desánimo, ¿verdad? Desaliento. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo sabemos que tenemos desánimo? Pues miren, empezamos cuando sentimos la desilusión de algo, ¿sí? Porque desilusión y desaliento son diferentes conceptos. La desilusión es la pérdida de la esperanza, especialmente cuando queremos lograr hacer algo y no se nos da. Esa es la desilusión. Cuando caemos en desilusión por cualquier situación y nos dejamos seguir arrastrando por esas desilusiones, podemos llegar a caer en el desaliento. Ya cuando caemos en el desaliento es porque totalmente nos abandonamos y no queremos saber nada, sobre todo nos alejamos por completo de nuestro Padre Celestial. Entonces, son diferentes términos que vamos a manejar, ¿verdad? En cuanto al desaliento y en cuanto a la desilusión. Toda persona, incluyéndome yo, incluyéndote a ti mismo, todos hemos conocido la tristeza por alguna situación, ¿verdad? Cuando nos sentimos tristes porque la vida se mueve en una dirección no anticipada ni deseada, entonces sentimos esa tristeza que va acompañada de la desilusión, ¿verdad? Si ya perdemos la esperanza de poder lograr algo en cuanto a lo que nosotros tenemos planeado, llámese cualquier cosa, nos cae la desilusión, nos dejamos abatir por ello y posteriormente caemos en ese desánimo. Yo tengo aquí un principio de vida en Habacuc 3, 17, 18 y tengo como subtítulo: las decepciones son inevitables, el desánimo es por elección nuestra. Exactamente, nosotros nos decepcionamos de muchas situaciones que nos aquejan a nuestra vida. Caemos en tristeza, caemos en ese desaliento de no querer hacer nada y pues tenemos este libro de Habacuc que nos lo recomiendan mucho a los creyentes y también a los no creyentes, ¿verdad? Acudir a él para encontrar la dirección y el consuelo sobre las situaciones difíciles y los propósitos en los que Dios está trabajando y está llevando a cabo en nuestra vida y que estamos pensando que Dios no está haciendo nada por lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Entonces, este libro es muy recomendado para que lo veamos. Y en la cita de Habacuc 3, del 17 al 19, dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor, es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de ciervas y me capacita para andar sobre las alturas. Cuando nosotros aplicamos estos citas tan importantes a nuestra vida, en medio de las dificultades que estemos viviendo, con la firme convicción de que Dios está trabajando a favor nuestro, entonces vamos a sentirnos con esos pies ágiles como nos habla aquí la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y debemos de saber esperar, debemos también de alegrarnos
porque en medio de todas esas dificultades Dios nos va a tomar entre sus brazos y nos va a conducir hacia esa salida de ese largo camino oscuro por el que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, Habacuc fue un profeta, de Dios, que pues él tenía un diálogo entre él y nuestro Padre. Habacuc fue un ciudadano prominente y respetado de Jerusalén. Él vivió en los tiempos donde existía mucho la tiranía y la contienda entre la gente justa, ¿sí? Y que pues era severamente oprimida en aquellos tiempos. Él veía el pecado, ¿verdad? Y lo observaba y se preguntaba, ¿por qué está pasando? ¿Por qué Dios no está actuando? Entonces viene Dios le da un gran mensaje, ¿verdad? En la cita 2.4, en Habacuc 2.4, y dice, mas el justo por su fe vivirá. Es un gran mensaje que le dejó Dios a Habacuc, y entonces se dio cuenta de que toda la gente que estaba siendo tratada de una manera injusta iba a tener una recompensa, pero siempre y cuando creyera en nuestro Padre Celestial, siempre y cuando se entregara a nuestro Padre confiando. Entonces, ¿cuándo Dios hará justicia?, se preguntaba él. Aunque haya razones para dudar, tengo razones para confiar. Fíjense, él se preguntaba esto, pero vuelve esa fe y esa esperanza en Dios, porque Dios le daba sus mensajes, ¿verdad? Le hacía ver que él aparentemente no estaba actuando en medio de esa opresión que vivían los justos en los tiempos de Habacuc, pero le dio a entender que tuviera esperanza, porque él iba a rescatar a los justos y que él iba a hacer algo por ellos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es estar confiado en nuestro Padre Celestial, confiar sin evidencias como le pasó a Habacuc, ¿sí? Confiar sin evidencias, confiar por las evidencias que te vaya mostrando nuestro Padre Celestial, porque Dios se va poniendo evidencias, pero debes de vivir confiando, porque si no confías, pues entendemos que no hay fe, ¿verdad? Y a lo largo de este tiempo nosotros venimos aprendiendo que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a descansar en Él a través de la fe, que aprendamos a confiar. Entonces Él nos enseña a confiar sin evidencias, nos enseña a confiar a través, por las evidencias, perdón, y a pesar de las evidencias. Fíjense qué gran enseñanza. Por eso es que nos recomiendan que cuando tengamos necesitemos el consuelo de nuestro Padre Celestial, que vayamos a este libro. Este libro nos va a guiar y nos va a fortalecer la confianza en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que difícil es ver cómo los propósitos de Dios se están llevando a cabo en la vida. El principio es de vivir por fe. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Aunque es bien difícil para nosotros cumplir esto, llevarlo a cabo, por eso nos da esta cita tan importante, porque tenemos más adelante la historia de José, el carpintero nazareno, ¿verdad? Que cómo fue él teniendo unos planes, ¿verdad?, ya listos para casarse con su amada. Nuestro Padre la escoge como madre de nuestro Señor Jesucristo. Y él ya estaba en planes para casarse con
con ella. Qué desilusión, qué golpe se llevaría José de saber que esta mujer que ya tenía él apartada para él, nuestro Dios mismo también ya la tenía apartada para como madre de nuestro Señor Jesucristo. Él no comprendía, no sabía, ¿verdad? Él no conocía. Entonces, esta historia que ya muchos la hemos leído, nos muestra también esa gran confianza que tuvo José en dejarse conducir por nuestro Padre Celestial, sin las evidencias y por las evidencias también, ¿verdad? Pero él se dejó conducir por la fe y por la confianza, más que nada de lo que Dios le estaba mostrando, de lo que Dios le estaba diciendo, que no se desesperara, que no se desilusionara por lo que iba a acontecer. Y dice así, puede ser que esto mismo le sucedió a José, el carpintero nazareno, que se había comprometido para casarse con la joven María. Como cualquier hombre judío, él anticipaba el día en el que la tomaría, a su esposa y empezaría su propia familia. Entonces recibió la noticia. Imagínense las emociones que recibió José al oír que María ya estaba encinta, y no precisamente de él. ¿Tú qué harías al enfrentarte con una situación así? Se te vendría el mundo abajo, ¿verdad? Inmediatamente te acogería la desilusión, porque tú ya tienes unos planes trazados y de repente, vienen estas situaciones a tu vida que te los cambian y que te hacen pensar lo peor, ¿verdad? Porque te agarran desprevenido, porque te sacan del contexto en el que ya estabas. Nos pasa a todos. Muchas veces nosotros vamos haciendo planes en nuestra vida sobre situaciones que queremos hacer para mejorar, ¿verdad? Pero acuérdense que los planes los tenemos que hacer en base a la voluntad de nuestro Padre. Si nosotros nos alocamos y empezamos a hacer planes, es más fácil que nosotros nos desilusionemos al no lograr llegar a las metas, ¿verdad? Entonces, y cuando la desilusión entra en nuestra vida, somos presa fácil de caer posteriormente en el desaliento, ¿verdad? Y cuando caemos en el desaliento, ya no queremos hacer nada, nos botamos, nos hacemos a un lado de lo que estamos haciendo y nos cegamos. No queremos ver más allá. Y luego vienen las depresiones, pero eso ya va a ser otro tema. Entonces, imagínense, dice, lo que sintió José. Fue un golpe devastador para sus esperanzas y sus planes, puesto que la ley era muy clara. En Deuteronomio 22, 23 y 24 dice la palabra: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces a la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Qué dura es la palabra aquí. O sea, la palabra nos enseña, nos confronta, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, si esta mujer no hubiese sido protegida o no hubiese sido la elegida de nuestro Padre Celestial para ser la madre de Jesús y hubiese salido encinta, pues tal vez la hubieran apedreado, los hubieran matado a los dos, ¿verdad? Pero ahí entra la mano de nuestro Padre, porque Él ya tenía los planes para ellos. Y dice que no solo se quedaría sin novia a él, sino que su prometida sería sometida a muerte. Y la desilusión tuvo que haber sido sobrecogedora, como les estaba yo diciendo hace un rato.
Acompáñenme a ver Mateo 1:19. Aquí en Mateo dice lo siguiente: como José, su esposo, era justo, no quería difamarla, por eso decidió dejarla secretamente. Entonces él quería dejarla. Aquí nos muestra que José consideró un plan de acción distinto, quizás en un intento para atenuar en alguna medida aquella situación tan penosa. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, la quiso dejar, ¿verdad? En otras palabras, lo que les acabo de mencionar. Pero vamos a ver aquí en Lucas 1:31-32, qué es lo que nos dice la palabra. Esto se lo dice a María, mi Padre, nuestro Padre Celestial. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. No, hombre, de veras que conforme, les vuelvo a repetir, conforme vamos leyendo y vamos aprendiendo de esta historia, ¿verdad? Nos vamos enamorando cada día más de nuestro Padre, pero también sabemos que nuestro Padre actúa, te guste a ti o no te guste. Dios ya tiene los planes listos para cada uno de nosotros, aunque nosotros hagamos los nuestros, ¿verdad? Él ya tiene orquestado todo para que nosotros llevemos una vida digna. Él no quiere nada malo para nosotros, aunque a veces cuando no comprendemos cuál es el mensaje, cuál es el propósito de Él, entonces es cuando nosotros nos rebelamos y nos aferramos a hacer otras cosas que no nos van a salir bien porque no están en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces Dios trae el consuelo a María aquí con esta palabra, que ella era una jovencita, ¿verdad? Imagínense cómo se sentía María, desorientada, asustada tal vez, porque lo primero que sí, bueno, ¿yo por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces dice aquí, o sea, María era una joven limpia, no había violado la ley en absoluto. De hecho, Dios tenía planes muy especiales con aquel embarazo, y aquí se lo muestra a través del ángel. El ángel del Señor le dijo a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Qué gran responsabilidad, tú, María. Y luego la desilusión de José. Pero entonces viene el Señor también y envía un ángel para confirmarle su plan extraordinario que tenía José. ¿Y qué creen que hizo él? Pues él acató, se dejó conducir. Dios le habló y le dijo: no temas, recibirás a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Y dará a luz un hijo y llamarás Jesús. Entonces, esa misma palabra se la dio el ángel de nuestro Dios a José, para que él empezara a dejarse conducir, ¿verdad? Y acatar la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿tú qué harías en una situación en la que Dios te saca de tus planes y te pone en los de Él? Pues primero tal vez te desilusionarías también, como José, porque piensas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Eso es lo que pensamos siempre. Pues es que yo estaba haciendo esto y esto, yo siento que era bueno para mí, pero no. Debemos de aprender a dejarnos llevar por nuestro Padre, a dejarnos conducir por Él, ¿verdad? Y vamos a leer aquí en Mateo. Tenemos aquí una cita 1:20-21.
dice así la palabra del Señor. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ni más ni menos. Imagínense. Entonces, ya José empezó a comprender, empezó a abandonarse a los deseos de nuestro Padre, y él, sin embargo, dice, no se desanimó a pesar de su desencanto inicial. A pesar de ese desencanto que tuvo al principio, no se desanimó, sino que fue aceptando poco a poco y fue obedeciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recibió a María para que viviera con él, siendo todavía virgen, dice, hasta el nacimiento de Jesús. Y aquí en 1 Mateo 24-25 dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y lo llamó Jesús. O sea, José respetó a María porque él sabía que llevaba en su vientre algo grande, algo santo. Entonces él se dejó conducir, él se dejó enseñar por nuestro Padre, ¿verdad? Y guiar, más que nada, se dejó guiar por él. El Señor tiene un plan para, así como hizo, planeó toda esta situación para María y José, buscó ese vientre limpio para que su hijo naciera. Tú te das cuenta que no fue nada malo, al contrario, de ahí nació el Salvador, el que vino a pagar por tus pecados y por los míos. Entonces, nada malo hace nuestro Padre para nosotros. Nuestro Padre lo único que quiere es que tú y yo le obedezcamos, que tú y yo nos dejemos conducir en su palabra, ¿verdad? Con sus deseos, para que podamos abandonarnos confiadamente y ver al final de todas las situaciones la luz resplandeciente, hermanos, ¿sí? Entonces, yo sé que muchos de nosotros, con las situaciones que vivimos hoy en día, hemos pasado por muchas desilusiones que nos han llevado a lo mejor al desaliento, porque sí hemos logrado sentir esa necesidad de abandonarnos, porque ya no sentimos la energía que teníamos, ¿verdad? Y nos abandonamos a esa situación, pero esa ya es tu voluntad, ya es si tú quieres llegar hasta ahí. Si tú te dejas cobijar por nuestro Padre Celestial, no te va a pasar. Él te va a hacer entender de una manera u otra que ese plan que estaba ahí, que tú lo tenías para ti y que no lo tomaste en cuenta para hacerlo o para llevarlo a cabo, no era el más conveniente, ¿sí? Él te sacó de ahí y te llevó de este lado. Aquí vas a estar mejor, hijo. Aquí te voy a conducir para que nada te pase, para que no te salgas de mi camino, para que no te salgas de mis manos. Eso es lo que nos dice nuestro Padre Celestial. De una manera u otra, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Así como lo hizo para esta pareja, ¿verdad? Que da a inicio y que da origen, más que nada, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Dice que Dios tiene un plan único para nuestras vidas, que no cambia Él dice que un plan que no cambia por circunstancias inesperadas. Cuando enfrente una situación que no está en línea con su propio entendimiento de cómo es que Dios
quiere que su vida proceda, usted debe detenerse y mirarlo y recibir la dirección. O sea, que tienes que hacer una pauta. ¿Qué está pasando hoy? Dios nos puso en pauta, ¿verdad? Teníamos muchos planes. Salíamos a trabajar, salíamos a fiestas, salíamos a viajes, salíamos a reuniones de todo tipo. Y Dios nos pone en esta pauta hoy en día por la pandemia que vivimos. ¿Para qué? Al principio nos desilusionamos, ¿verdad que sí? Después vino el desaliento y muchos cayeron en depresión. Muchos, ha habido muchas pérdidas por depresión, pero porque no se han dejado guiar por la mano de nuestro Padre. Entonces, Dios pone esta pauta. No son vacaciones ni es un receso, hermanos. La pauta es para que tú busques a nuestro Padre, para que tú vengas a Él nuevamente, arrepentido de lo que has hecho. Si no has orado, si no has leído las Escrituras, si no estás al pendiente de la palabra, no vas a poder ver las señales que Dios te está mandando para nosotros. Entonces tenemos que seguir en esa sintonía, ¿sí? Tenemos que aprender a ir viendo, ¿verdad? A través de esto que Dios nos pone para cambiar. Él viene a cambiar nuestros planes a través de la pauta que nos puso. Pero no es para beneficio de Él, no. Es para mi beneficio. Y es para tu beneficio también. Dios quiere Dios quiere conducirte, hermano. Dios quiere llevarte de su mano. Quiere que aprendas, que lo conozcas. Este es el tiempo mejor que tenemos para poder llegar a los pies de Él, ¿sí? Entonces, dice que andar por fe, debemos de andar por fe y no por vista, como lo menciona en el libro de Habacuc, ¿verdad? Nosotros ya hemos aprendido poco a poco que la fe es la que nos va a llevar a la salvación. Y muchas veces decimos, pues yo no creo hasta no verlo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no está bien cimentada tu fe. Nosotros no tenemos una fe muy grande, nos falta mucho porque somos hombres, pecadores, pero estamos en este camino para poder llegar a lograrlo, pero siempre tomados de la mano de Dios, dejándonos conducir en sus planes, ¿sí? Entonces, Él permite que ocurran decepciones a nuestra vida para que aprendamos a apoyarnos más en Él. Y algo muy importante, no olvidar que las decepciones en nuestra vida son inevitables. Y el desánimo, las decepciones o las desilusiones son inevitables. Y el desánimo ya va a ser por elección nuestra, ¿sí? No debería permitir, dice Dios, que las dificultades que surjan, no debería permitir que las dificultades que surjan le roben su entusiasmo, su confianza en Dios. No lo deberíamos de permitir. Sin embargo, cuando no estamos bien cimentados, nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Entonces, esas desilusiones diarias nos amenazan, hermanos. Nos amenazan con robarnos los recursos emocionales. Y cuando nos roban los recursos emocionales, ahí es cuando viene la falta de atención a nuestro Padre. ¿Qué es lo que puede robarnos ahorita la atención de nuestro Padre? ¿Qué es lo que puede agotar ahorita nuestros recursos emocionales? Las enfermedades, la falta de empleo, la salud. Eso siempre se los menciono porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Y cuando ya tenemos una desilusión o que algo nos esté aquejando,
Entonces ya viene la pregunta, ¿por qué? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas a salir de donde estoy ahorita? Cuando deberíamos de preguntarle, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? Es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, muchas. Hay que aprender a visualizarlas y hay que aprender a descargar ya esas emociones que no son buenas, que nos están robando nuestra energía, todo eso a descargarlo en nuestro Padre Celestial. Yo se los digo por experiencia propia, porque yo también soy humana, yo también siento, yo también he tenido desilusiones y he llegado al desaliento, ¿sí? Entonces, afortunadamente ahí está Dios tomándonos de la mano para no llegar más allá. Pero aprendamos, veamos cuáles son las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Suéltate, suelta ese miedo, suéltate suéltate de esa desilusión y aférrate, afiánzate a la esperanza y a la confianza en el Señor, hermano. Oremos. Padre, gracias, Padre, como siempre, porque pones en nuestro diario vivir la palabra correcta a las dificultades que vivimos hoy en día, Señor. En tus manos preciosas queremos estar. Queremos caminar de tu mano sin que nada ni nadie nos arrebate esas emociones que nos puedan dañar, Señor. Ayúdanos a evitar el desaliento, ayúdanos a evitar la desilusión, Padre mío. Estamos inmersos en este mundo, lo sé, Señor, pero de tu mano sabemos que vamos a salir a ver la luz nuevamente. Gracias te damos por tu hermosa palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.